Hola, bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio sobre democracia y derecho electoral en México. Gracias por acompañarnos en este espacio, donde como estudiantes de derecho vamos a compartir ideas, opiniones y reflexiones sobre cómo funciona nuestro modelo democrático y los retos que enfrenta actualmente. Mi nombre es Georgina Marisela González Miranda y me acompaño de mis compañeras Zenia Azael Jaimes Castro, Ivonne Moreno Solís y Lourdes Jimena Aguilar Salazar. Juntas formamos este conversatorio desde la materia de Derecho Político Electoral. A lo largo de este podcast hablaremos sobre los avances y retrocesos de la democracia en México, tomando como base las reformas electorales y el marco jurídico vigente, respondiendo a la pregunta ¿cómo se ha fortalecido el modelo democrático en México y cuál ha sido su principal avance? Las invitamos y los invitamos a quedarse con nosotras durante esta charla que busca ser clara, sencilla, reflexiva, para entender por qué el derecho electoral es tan importante en nuestra vida democrática. Mi nombre es Ivonne Moreno Solís, estudiante de la materia de Derecho Político y Electoral. Considero que el modelo democrático mexicano ha experimentado importantes transformaciones en las últimas décadas, especialmente a partir de la consolidación del derecho electoral como una rama autónoma del derecho público, cuyo objetivo central es garantizar elecciones libres, auténticas y periódicas. Sin embargo, también considero, junto a los avances significativos que hemos tenido, también persisten retrocesos y desafíos estructurales que cuestionan la calidad de nuestra democracia. Entre los principales avances considero que se destaca la constitucionalización del derecho electoral, particularmente a partir de la reforma de 1996 y de 2014. Hoy, el artículo 41 de la Constitución reconoce principios rectores claros del sistema electoral, como son la legalidad, la certeza, imparcialidad, independencia, objetividad y la máxima publicidad. Estos principios fortalecen el Estado de Derecho y dotan de legitimidad a los procesos electorales. También he pensado que otro avance relevante es la creación del fortalecimiento de las instituciones electorales autónomas, como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estas instituciones nos han permitido la profesionalización de la función electoral, la fiscalización de los recursos de los partidos políticos y la tutela efectiva de los derechos político-electorales de nuestra ciudadanía, especialmente a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales de cada ciudadano. Asimismo, el derecho electoral vigente ha ampliado el catálogo de derechos políticos, incorporando la paridad de género, la inclusión de acciones afirmativas para grupos históricamente discriminados y mecanismos de participación política más equitativos. Estos elementos representan un avance democrático sustantivo, ya que buscan una representación más plural y justa. También considero que, no obstante, junto a estos avances, también se observan retrocesos y tensiones preocupantes. Uno de los principales es la desconfianza ciudadana hacia las instituciones electorales, derivada de los constantes intentos de deslegitimización política y reformas regresivas o presiones desde el poder público que ponen en riesgo la autonomía y la independencia de los órganos electorales. También he pensado que otro retroceso significativo es la persistencia de las prácticas que distorsionan la equidad en la contienda, como el uso indebido de recursos públicos, la propaganda gubernamental encubierta, la violencia política, especialmente contra las mujeres, y la intervención de intereses económicos o criminales en procesos electorales locales. Estas prácticas vulneran directamente los principios rectores del derecho electoral y afectan la autenticidad del voto. Además, también pienso que el modelo democrático enfrenta un desafío importante en materia de sobreregulación y judicialización excesiva de la política, lo que, si bien fortalece el control de la legalidad, también puede generar incertidumbre y desgaste institucional cuando las normas electorales se modifican en forma constante y con fines personales para el gobierno actual. Hola, me llamo Zenia Azael Jaimes Castro, estudiante en Derecho. Hablaré de un tema muy relevante, de la materia Derecho Político Electoral. Empezaremos por la democracia. Es el mecanismo jurídico mediante el cual la soberanía popular se traduce en poder público legítimo. Este proceso ha sido resultado de una evolución histórica, impulsiva principalmente por diversas reformas electorales que han buscado garantizar elecciones libres, auténticas y periódicas. Por mencionar algunas de las reformas, bajo mi criterio han sido importantes, y estas son:
la reforma política de 1977, que permitió la incorporación de la representación proporcional, favoreciendo el pluralismo político y acceso de las minorías al poder legislativo, fortaleciendo así el principio democrático. También sería la reforma electoral de 1990. Dio lugar a la creación del Instituto Federal Electoral. La siguiente sería la reforma de 1996, en la cual otorga autonomía constitucional plena al IFE, eliminando la intervención directa del Poder Ejecutivo. Por último sería la reforma política electoral del 2014. Transforma al IFE en el Instituto Nacional Electoral, denominado INE, ampliando sus facultades, organizando tanto elecciones federales como locales. El sistema electoral mexicano tiene su base en la Constitución de 1917, la cual consagró al principio del sufragio efectivo y la no reelección. Otro punto importante es el fundamento constitucional, sustentando las reformas como estas, como son las siguientes. El artículo 39 constitucional, donde señala que la soberanía reside esencialmente en el pueblo. El artículo 41 constitucional señala que la organización de las elecciones corresponde a un organismo público autónomo regido por los principios de legalidad, certeza e imparcialidad. Me salté uno que es el artículo 35 constitucional, que también es de suma importancia. Esta reconoce los derechos políticos, electorales, de la ciudadanía como votar y ser votado. No obstante, el modelo democrático enfrenta desafíos actuales, como la desconfianza ciudadana, la baja participación electoral. Pese a ello, el marco jurídico electoral vigente sigue siendo una base sólida para la defensa de la democracia constitucional, en la cual se podría decir que ha generado avances, sí ha generado avances y podemos denominar o hablar de unos cuantos, como la independencia de las autoridades electorales, la judicialización de los conflictos electorales y la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Pero así, a pesar de todo esto de los avances, existen retrocesos y tensiones, por lo cual mencionaré el intento de debilitar a la autonomía del INE, persistencia del uso político de programas sociales, violencia e inseguridad en procesos electorales y sobre todo la desconfianza ciudadana y la baja participación electoral. Pues bueno, por mi parte, sobre dicho tema ya mencionado sería todo. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Georgina Marisela González Miranda. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho y esta participación corresponde a la materia de Derecho Político Electoral. Respecto a la pregunta sobre cómo se ha fortalecido el modelo democrático en México a través de las reformas electorales, pues considero que uno de los avances más importantes ha sido lograr mayor legalidad y transparencia en los procesos electorales. Durante muchos años las elecciones no eran totalmente confiables, porque el gobierno tenía una participación directa en su organización, lo que generaba desconfianza entre los ciudadanos. Un momento clave fue la reforma electoral de 1996, cuando el IFE, Instituto Federal Electoral, se volvió un organismo autónomo. Gracias a esto, se empezaron a respetar principios fundamentales del derecho electoral, como la imparcialidad, la certeza y la equidad entre los partidos políticos, evitando que el gobierno en turno influyera directamente en los resultados. Además, el sistema electoral se fortaleció con la creación de instituciones como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que protege los derechos político-electorales de los ciudadanos y permite resolver los conflictos electorales por la vía legal. Sin embargo, también es importante señalar que existen retos y retrocesos. A pesar de contar con un marco legal más sólido, en la práctica siguen presentándose problemas como la compra de votos, el uso indebido de recursos públicos y la confianza hacia las autoridades electorales. Esto demuestra que la democracia no solo depende de las leyes, sino que éstas se cumplan y de la participación activa de la ciudadanía. En conclusión, considero que el principal avance del modelo democrático en México
ha sido la creación de instituciones electorales autónomas, pero el reto actual es fortalecer la confianza ciudadana y hacer que las normas electorales se respeten en la realidad. Hola, mi nombre es Lourdes Jimena Aguilar Salazar, cursando la materia de Derecho Político y Electoral. Respondiendo a la pregunta detonadora, ¿cómo se ha fortalecido el modelo democrático en México a través de las diferentes reformas electorales? ¿Y cuál ha sido el principal avance dentro de dicho marco normativo? El modelo democrático en México se ha fortalecido a través de una serie de reformas electorales iniciadas en 1977 y consolidadas entre 1990 y 2014, evolucionando de un sistema de partido hegemónico a uno competitivo. La transición ha pasado por la creación de instituciones autónomas, la ciudadanización de los órganos electorales y la implementación de mecanismos de equidad. La reforma de 1977 amplió la representación con diputados plurinominales, redujo requisitos para formar partidos y sentó bases para la democratización legislativa. La reforma de 1990 a 1994 expandieron la representación en el Senado, crearon el IFE, ahora lo conocemos como INE, y al Tribunal Electoral Federal, permitiendo el cambio de poder. La reforma de 2007 se prohibió a partidos y terceros comprar tiempo en radio y televisión, estableciendo el acceso gratuito a medios gestionado por el INE para equilibrar la contienda. La reforma de 2014 protegió y amplió el derecho al voto y a ser votado, facilitó el acceso de candidatos independientes, estableció la igualdad de género en las candidaturas y permitió que los mexicanos residentes en el extranjero votaran en elecciones presidenciales y de senadores. Y por último, la propuesta de 2024 busca crear el INEC para absorber al INE, reducir costos, fortalecer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y elegir consejeros y magistrados por voto directo. El principal avance ha sido la consolidación de la autonomía de las instituciones electorales, lo que ha garantizado procesos más justos, transparentes y con mayor credibilidad, permitiendo la alternancia del poder y la inclusión de diversas voces políticas. En conclusión, el modelo democrático mexicano ha logrado avances fundamentales gracias al derecho electoral vigente. Se consolidó un organismo autónomo como el INE, que ha elevado la transparencia de los comicios, se expandió el acceso a los derechos políticos y se implementó un sistema de representación que busca incluir tanto mayorías como minorías. Sin embargo, también enfrenta retrocesos preocupantes. Las limitaciones presupuestarias y normativas han afectado la autonomía de las instituciones electorales. Existen riesgos de reducir la pluralidad política y algunos procesos han generado dudas sobre la legalidad y equidad que sustentan la democracia. En definitiva, mientras hay bases sólidas construidas, es entonces que los desafíos actuales se centran en reducir los costos de las elecciones, garantizar la representación de minorías y fortalecer la participación ciudadana, manteniendo la independencia del INE. Así lograremos evitar retroceder en la calidad de nuestra democracia. En conclusión, el desarrollo del derecho político electoral en México ha sido resultado de un proceso histórico gradual, marcado por reformas electorales que buscaron corregir deficiencias estructurales del sistema democrático. La democracia en México debe entenderse como un proceso dinámico y perfectible, que exige vigilancia jurídica permanente, participación ciudadana activa y compromiso institucional para garantizar que el poder público continúe emanando auténticamente del pueblo. Solo bajo estas condiciones, el derecho político electoral podrá cumplir plenamente su función, como son convertir la voluntad popular en poder legítimo, proteger los derechos políticos de la ciudadanía y asegurar la estabilidad del sistema democrático constitucional. Gracias. En conclusión, pienso que el modelo democrático mexicano presenta avances normativos e institucionales relevantes, reflejados en un derecho electoral robusto, como lo comenta el maestro, y técnicamente también desarrollado. Sin embargo, la democracia no se agota en la ley, sino que requiere voluntad política,
respeto de las instituciones y de una ciudadanía activa. El reto actual no es crear más normas, sino hacer efectivo el derecho electoral vigente, proteger su autonomía y garantizar que los principios democráticos se traduzcan en elecciones auténticas y en una verdadera representación popular. Sin embargo, estamos muy distantes de esta última conclusión. Gracias. Para finalizar, agradecemos el espacio para este conversatorio y la participación de todas mis compañeras. Consideramos que hablar sobre la democracia y el derecho electoral en México es importante porque nos permite reflexionar tanto sobre los avances que se han logrado como sobre los retos que aún existen en nuestro sistema democrático. Como estudiantes de Derecho, creemos que conocer y analizar el derecho político electoral nos ayuda a entender mejor nuestro papel como ciudadanos y la importancia de participar de manera informada en los procesos electorales. Gracias por acompañarnos en este conversatorio y por escuchar nuestros puntos de vista. Esperamos que esta reflexión contribuya a valorar la importancia de la democracia en nuestro país.